pones música y ya, ¿vale? Ok. Antes. Ajá. Ajá, ok, bueno. Ya mejor. Ok, ya. Y comenzamos. Ya está muy rápido. Ok, ¿qué fue lo primero que notaste al llegar a Canadá y qué te sorprendió? Lo primero que noté y que a mí me hizo como ruido visual fue que, y es real, o sea, que los coches solamente tuvieran placa por la parte de atrás. Ajá. Y enfrente yo los veía como, ves un coche antes de comprarlo en México en la agencia, Ajá. sin placa, fue como, a mí me dio como ese choque visual de que dije, ¿por qué no las tienen adelante y atrás como Ajá. normalmente venía acostumbrada a verlas en México? Ajá. Es robado. No, pero sí me daba como, o sea, fue como lo primero que saltó a mi vista. Ajá. Y pues segundo, nosotros llegamos en pleno verano, las calles limpias. Ajá. Fue como lo primero que yo noté, y el transporte como el mismo modelo siempre, ¿no? Como por ejemplo en Guadalajara, de que el 629, el 380 y unos son verdes, otros blancos con azul. O sea, todo como que lo mismo, ¿sabes? Ajá. Eso fue lo primero que yo noté. Ok. ¿Y tú? No, yo, por ejemplo, yo llegué en el invierno. Ujú. Sí, fue diferente, totalmente diferente la temporada. Y para mí, por ejemplo, yo sabía que iba a llegar a un lugar que hacía frío, pero nunca dimensioné que tanto frío, sí. y Ajá. todo lo que nos teníamos que poner para abrigarnos, ¿no? Totalmente. Y el hecho de entrar a algún lugar y tener que quitarte todo, y a los niños también, y botas, y también como caminar día a día con botas, al principio es pesado, y lo noté también con los niños. Y el segundo fue el horario, porque eran las 4 de la tarde y parecían las 9 de la noche. Y yo ya me quería dormir. Y los niños también se sentían como sacados de onda, como que ya me voy a ir a dormir. No, porque son las 4:30 de la tarde. Entonces, creo que fueron lo que más. Ya después, el hecho de que si tú vas a cruzar una calle y está el semáforo del peatonal, si te ve un policía y tú te pasas cuando no te corresponde, multa de $50, creo. Y ya como que dices, ay, en México yo toreo los carros. No importa si es rojo, yo paso. Yo veo, y si puedo, corro. Y bueno, pues fueron como los más representativos cuando llegué, para mí esos detalles. Sí varía mucho, porque tú llegaste en invierno. Sí. Y es totalmente otra cosa, y nosotros llegamos en verano. Y lo que dices ahorita de los coches, lo que a mí me llamó la atención es que, por ejemplo, en las calles donde hay como mucha vivienda y que no hay normalmente semáforos, es que, por ejemplo, pues en México creo que no tienen mucho como la cultura del peatón, o que pasa el peatón, y aquí en cada esquina todos se paran, y aparte que en cada esquina hay una red. Es como, fue como que también un de agarrarle la mano a mi hijo y no, espérate, y que te estén cediendo el paso, era como, ok, gracias. Exacto. Y a cada rato, entonces, eso también a mí como que fue como un choque igual visual, en tanto en la cultura peatonal, los coches, todo eso, pues sí lo vi como muy diferente, porque en México es totalmente otra cosa. Y eso llevaba de la mano que también, por ejemplo, en México yo no acostumbraba, o sea, sí salía a caminar con mi hijo y eso, pero no acostumbraba el soltarlo de la mano. O sea, no podía. Y cuando llegamos aquí y que él me soltara de la mano, yo era como, ya sabes, ¿no? Va a pasar alguien, se lo va a llevar. Sí, claro. O sea, eso también es algo que yo creo que acá es totalmente diferente. Puedes tener la confianza de que tu hijo camine unos metros más adelante o quizá metros más atrás, y pues sabes que va a estar bien. Exactamente. Y lo ves con las familias de aquí, vas a la escuela, camino a la escuela, y yo, por ejemplo, voy con mis niños agarrados de la mano y veo los otros padres de familia que van, y sus niños, cada quien por su lado, sí, claro. ¿no? Y sin problema, pero también siento que es algo bonito. Por ejemplo, mi hijo me dice, mamá, ¿me das la mano? Digo, ok, te doy la mano. Ya no es tanto como de la seguridad, pero pero la primera impresión fue como
que agárralo de la Sí, mano. porque no agarran a sus hijos, sí, claro. Sí, pero bueno, pues estábamos aprendiendo de Sí, es que esta son cultura. muchísimas cosas, porque también aquí pues vemos que muchos niños van a la escuela solos de igual forma, Sí. o por ejemplo ahora que empieza el verano, la primavera, como todos toman sus bicis, scooters, sus patinetas, cascos y a la escuela. Sí, Pues eso se me hace también padrísimo, y que de igual forma los coches respetan mucho, vaya, tienen como más precaución donde hay alguna zona escolar y le dan siempre la prioridad a los niños, y eso te da pues tranquilidad, yo creo, como mamá, y confías en que, pues sabes que mi hijo se puede ir solo a Y la siempre hay escuela. como un oficial encargado de Exacto. estar dando el paso a los estudiantes y bueno, eso da tranquilidad cuando Sí. ya los niños pueden irse solos a... Yo todavía no lo mando solo. casa. No, yo tampoco. Bueno, nuestros Pero hijos están pequeños todavía. pero por ejemplo mi hijo ya me dice, o sea, que ya quiero irme solo, y yo, Sí. no, todavía no estoy lista para eso. Sí, claro. Y también, por ejemplo, a mí me ha pasado cuando dejo a uno de mis hijos, en específico a él, porque yo tengo que esperar hasta que sale la maestra por ellos. Los alumnos esperan con sus papás en la entrada. Y pues en México es como que encuentras a los papás y hola, buenos días, ¿y cómo estás? Y aquí es como que apenas si te saludan, si es que te saludan así, darte el buenos días. Y cuando me he encontrado otra persona latina, también es como difícil. Sí te dice buenos días, pero no es tanto como que te quedas exactamente platicando. Sí, totalmente. Esa es otra de las cosas, como choques culturales. Por ejemplo, en México, conozcas o no conozcas, llegas a los tacos y buenas noches, provecho, o sea, aprovecho a todos, gracias y lo que sea. Y en la calle vas y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y acá no. O sea, acá no veo eso, ni siquiera entre los mismos quebecos de acá. O sea, no creo, no siento que lo tengan arraigado en su cultura, como el de ir no tiene esa calidez saludando, exactamente, esa calidez que nos caracteriza a nosotros. A lo mejor lo tienen con su gente, con sus allegados, y no tanto, pero es mucho más que si vas en la calle y te lo cruzas y dices o sonríes, porque a mí me ha tocado que sonrío y ellos se quedan como que o sea, me vuelven a ver, pero siguen su rumbo y me sonríen. Claro. Pero también hay algunos otros que sí. Y más si te ven con niños, también como que se les como que los viejitos sonríen mucho con los niños, ¿no? Sí, o sea, como les que agradan. Sí, le agradan. No a todos, pero la gran parte de no a todos, ellos, pero sí, exactamente. Sí, entonces pues son diferentes. Son diferentes. Así es. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? ¿Tuviste alguna expectativa antes de venir a Canadá? No, realmente no. O sea, bueno, creí como que no como tal expectativa, pero yo no pensé que fuese, o sea, que conllevara como muchas dificultades. O sea, no, expectativa como tal no tenía nada en mi cabeza, más que íbamos a estar juntos como familia. La seguridad, claro, para mi hijo, porque todavía no tenía a mi nena. Pero no, o sea, yo no pensé que fuera algo como tan duro. A mí me pegó duro. Claro. Sí, ¿tú tenías expectativas? Pues igual, expectativa, yo venía con esas ganas de conocer y de intentar vivir tranquilamente. Y bueno, pues eso lo hemos tenido, pero nunca, o sea, sabía que iba a empezar de cero con mi familia y que no iba a ser fácil. Pero la verdad es que llegas y te topas con muchas cosas más que nunca consideraste. Y más si nunca estuviste como lejos de tu familia y eres una persona muy cercana y muy cariñosa a tu familia, empieza con los días, te va cayendo el 20. Sí. Y dices, caray, yo sabía que iba a ser difícil, pero no pensé que iba a sentir esto. Y es todo un proceso como o sea, complicado. Por ejemplo, ahora que dices que sí, o sea, con el paso de los días te cae el 20, pero por ejemplo, tu primera noche aquí, ¿cómo la pasaste? Porque eso es importante. Eso es muy importante. La primera noche yo me acuerdo que yo lloraba, Dios mío, yo decía, yo me pongo en tus manos, yo voy a hacer mi esfuerzo, voy a hacer lo que está en mí, pero ayúdame a encontrarme con buenas personas, ayúdame a
a sobrellevar y a darles como fortaleza también a mis hijos, porque yo sabía que los estaba alejando. Ellos, eso era algo que me pesaba como mucho, que ellos realmente no toman la decisión y yo los estaba como alejando de sus abuelos, de sus primos, de sus tíos, de su casa, de su entorno. De su familia, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ayúdame a mantener un equilibrio y que me permita dar armonía a mi hogar, que no ha sido así, ha sido difícil, ha sido un altibajos. Y bueno, después iremos platicando de cómo hemos llevado nuestra adaptación aquí. Y porque no todo es color de rosa, y a cada quien nos toca diferente, aunque escuchas un montón de historias, pero vives diferente el proceso de adaptación. Y es válido, pero a veces pensamos un montón de cosas que decimos, hay cierta persona que conozco y se adaptó en 2 meses y yo tengo 3 años y todavía no, y sigo trabajando y sigo en el camino, pero es válido. Sí, claro. Es válido. Cada quien lleva su proceso de diferente manera. Sí, y bueno, pues las expectativas van cambiando conforme vas viviendo el proceso. Dices, bueno, tenía esto como expectativa, pero bueno, en el camino están pasando estas cosas y bueno, pues es flexible. Tenemos que tener eso como en mentalidad de que venimos con alguna idea y al llegar vamos a toparnos con muchas cosas que al final pues se van a tener que ir modificando para llegar a la mejor, al final, a esa expectativa que tú tenías. Exactamente. Pero bueno, pues es trazar otro camino diferente al que tú pensabas que ibas a tener. Sí, porque como lo dices, son unos altibajos, es una montaña rusa de emociones, de todo. Y, por ejemplo, yo esa primera noche también lloré demasiado. O sea, demasiado. Nosotros llegamos aquí como 6 de la tarde, 8 más o menos. Y sentí como el balde de agua fría cuando ya mi hijo estaba dormido y mi esposo me dijo, pues llegamos, o sea, ya estamos aquí y aquí no está ni tu mamá, ni tu madrina, ni nadie de tu familia que puedas decir, ¿sabes qué? Voy con ellos, voy mañana, voy lo que sea. Y cuando él me dijo eso fue como que dije, es cierto. Y fue que empecé a llorar, pero o sea, lloré en silencio, ¿sabes? Fue como que, sí, ya sé, y me volteé y lloré. Lloraste. Y lloré, y entonces dije, ok, ya me quedé dormida llorando, pero pensando en que dije, es que es 100% real. O sea, sí, todo muy emocionado el viaje y claro, venirnos en familia, pero cuando él me dijo eso, dije, es que cuánta razón tiene. O sea, a lo mejor fue muy crudo, pero fue la realidad, ¿sabes? Y me pesó mucho. O sea, sí es algo duro, pero digo, con el paso del tiempo, de los días, encuentras mucha fuerza en ellos. O sea, claro, en tus hijos, en tu pareja. O sea, son realmente tu único apoyo. O sea, lo único que tienes cuando llegas acá son ellos. Y si los pilares de tu relación, bueno, que puede que no estén firmes, puede que se tambaleen y todo, pero siempre ir de la mano, como que eso te ayuda y te da fuerza. O sea, independientemente que mantengas la comunicación con tus familiares en México y porque eso o sea, cuando llegamos también era muy constante las videollamadas y a cada rato estar hablando y también decirles, es que mira cómo está, o sea, ve los árboles o ve esto, ve lo otro. Y pues lo sientes cerca. Conforme pasa el tiempo, ya es como que no tan seguido. Sí, va cambiando. Y de repente te das cuenta que ya a lo mejor cada fin de semana les hablas, pero no porque te olvides, no porque nada, sino que ya también tú vas adaptándote a una rutina, tus cosas, la casa, los niños, y pues sabes que ellos también allá pues no nada más pueden estar esperando que tú les mandes un mensaje de estamos bien, ¿sabes? Pero a mí me pasaba que, por ejemplo, estaba como muy triste porque los extrañaba y les hablaba. Dios, sí, es así, acá estamos todos bien. Y yo, viven sin eso sí, mí. eso. Las fiestas, reuniones, eso sí. Y sobre todo las fechas especiales o al contrario, cuando sabes que tu mamá se enferma y quisieras estar allá y no puedes. Bueno, son rachitas y son días difíciles, pero al final de cuentas, pues uno va encontrando como ese ritmo para ir sobrellevando eso. Sí, totalmente. Otra de las cosas, por ejemplo, de cuando nosotros llegamos, no recuerdo yo
como toparme con demasiada gente que hablar español. O sea, íbamos en el metro, en la calle o algo y pues escuchabas el idioma de acá, inglés o quizá otros idiomas, pero muy raro, o sea, toparnos con gente latina. Y cuando escuchábamos o algo así era como que volteábamos y, ellos hablan español. Y ahora es como llegas a un lugar y hay gente que habla español. Sí. O sea, en cualquier lugar, en el metro, en el autobús, en todos los lugares te topas ya con gente que habla español. Claro. Y bueno, a mí me gusta escuchar. Que hay más personas que hablan español. Sí, pues te da gusto porque sientes que hay como una parte de tu cultura aquí cerca y que también están luchando, ¿no? Que vienen a enfrentarse cosas nuevas por vivir, no sé, cada persona tiene su meta, su objetivo. Exacto. Pero el hecho de venir acá, compartes de alguna manera varias cosas que te hacen sentir como esa cercanía. Pues sí, o sea, es que el dejarlo todo en tu país, o sea, literalmente como dicen, meter toda tu vida en unas maletas y lo que quepa y lo que no se queda y vámonos y llegar solamente con tus maletas, tu esposo, tus hijos, o sea, es duro, porque llegas a un lugar, o sea, yo también una de las cosas que pues me dolía mucho el corazón fue cuando al lugar donde nos rentaron llegamos y mi hijo fue como de, ¿por qué no tenemos muebles? Y nuestros muebles, y mi cama, y mis juguetes, y eso a mí me destrozaba por dentro, porque, o sea, él solamente tan rico. Por lo regular no me gustan los chocolates que tienen, Ahorita hablamos de chocolate. Ok. El viento nos tumbó la cámara. Hemos tenido un clima muy variante. Sí. Lluvia, calor, aire y de todo. Sí. Pero vaya, lo que venía diciéndoles era eso, que el que mi hijo viera un lugar vacío, no muebles, no juguetes, no, o sea, nada que él lo sintiera como un hogar, pues sí, yo sentía muy feo, porque decía, pues, ¿qué le digo? O sea, como tú dices, jamás les preguntamos a ellos, ¿qué piensas si nos vamos, no? O sea, fue como, vámonos y ya, o sea, ellos no, creo que no tuvieron el tiempo y pues bueno, claro, a lo mejor la capacidad tampoco de asimilar que de un día para otro ya no iban a tener como su rutina, ¿sabes? O el ver a sus abuelitos, a sus primos, a sus tíos. Por la decisión de los demás. ¿Cuál fue tu primer choque cultural? Bueno, ya hablamos como de nuestras primeras como impresiones que tuvimos, pero así un choque cultural que hayas tenido y que te hizo sentir fuera de lugar, que no pertenecías al lugar, no sé, ¿tuviste una experiencia? No sé, ahorita no se me viene nada a la cabeza. ¿Tú? O sea, sí. Yo creo que sí, pero... Sí, ahorita me estaba acordando que una vez fuimos a un centro comercial y justamente en el área de comida estábamos varias familias latinas, o sea, coincidimos que había varias personas latinas y estábamos hablando español y pasa un señor y empieza a decir en inglés como que si vienen a Canadá tienen que hablar francés o inglés y bueno, él nos estaba hablando en inglés y fue como que dije, chin, me sentí que como una impostora, una cosa así, ¿no? Ok, sí. Sí, sentí como tú no perteneces a este lugar y si vienes aquí tienes que respetar la cultura y tienes que respetar el idioma. Y yo, ¿qué? Pero no fue como que tan agradable vivir eso. Aparte yo estaba con mis papás que ellos habían venido a visitarnos. Y fue como, yo entiendo, o sea, también entiendo la situación. Hay muchos problemas hay depresión, el clima y después les iremos compartiendo cosas sobre cómo se vive esto. Pero el hecho de haberlo vivido, sí sentí como que tengo que hablar, apresurarme a hablar el idioma. Es que sí, o hablar el idioma en lugares públicos. Sí, o sea, es que eso que dices sí es real, es duro, crudo de escuchar.
Pero, por ejemplo, eso que dices me pasó en una ocasión en un Walmart, no sé si te conté, que íbamos como por el pasillo de los papeles y, o sea, yo iba con mis hijos, mi esposo y pues no íbamos haciéndole daño a nadie, o sea, íbamos recorriendo el pasillo, Tus compras. claramente hablando español. Ya teníamos no sé cuánto tiempo acá, pero ya había iniciado la francización. Ujú. Y eso me permitió entenderle al señor, que no entiendo cuál fue pues su enojo. Eh, y en cuanto él cruzó por un lado de nosotros y pues ahorita ya no recuerdo bien palabras más, palabras menos que dijo, Ujú. pero sí fue como de, tabarnak, y Ajá. parle español. Grosero. Sí, Qué de cuac. entonces yo sí volteé y fue como, me quedé viendo y dije, ¿qué pasa? ¿No? Pero dije, ven con mis hijos, no me va a poner a pelear, aparte dije, Claro. no. Y luego lo dijo en inglés y fue como de, dije, o sea, no, ¿cuál es su problema? Y después nos lo topamos en el siguiente pasillo y nada más era como nos volteaba a ver feo y seguía como maldiciendo. Claro. Pero mira, o sea, creo que fue una buena decisión la mía, de no decirle a mi esposo en ese momento y también no hacerlo como, o sea, mi hijo más bien, que ya está un poquito más grande, o sea, que no viera como esa acción Ujú. pues de discriminación, por así Claro. decirlo, no sé, no quiero decir de odio, pero pues de discriminación del Señor hacia nosotros como familia, que venimos con niños, o sea, Claro. sí son cosas como duras. Son duras y son experiencias, pero al Ujú. final luego entiendes que hay personas que están pasando por otras situaciones, el Exacto, o sea, uno invierno no es sabe. duro Ujú. y por ejemplo a mí me pasó, recién nos habíamos cambiado de apartamento y mis hijos estaban jugando en el patio y en el edificio de atrás salió una persona y empezó a gritarles a mis hijos de que guarden silencio en francés Ujú. y yo en ese tiempo ya hablaba un poco en francés y y bueno, seguía atacando y yo le decía, señora, deténgase, son mis hijos y bueno, la señora continuaba y yo vi que mi hija se dio cuenta Ujú. y empezó a llorar. Yo dije, tengo que hacer algo porque si yo lo dejo pasar, nada más meter a mis hijos al apartamento y dejarlo pasar, mi Sí, hija va a es quedarse con permitirlo. ese Sí. temor. Entonces, bueno, hablamos al 911 y a los 5 minutos llegó la policía, habló con nosotros, aunque uno de los policías hablaba un poco español y entre español y francés nos entendimos. Ujú. Y lo que me dijo, usted tranquila, no tiene por qué preocuparse, vamos a ir a hablar con esta persona. Y bueno, al final de cuentas ellos fueron y después al tiempo la señora salió y se disculpó y bueno, dijo que había tenido un mal día, trabajaba de tarde Ujú. y cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, también es importante que sepamos que hay otras vías en las cuales nos podemos como respaldar, ¿no? Y Sí. que la autoridad también funciona. El hecho que mi hija vio, estaba esperando así por la ventana y vio Ujú. que llega la patrulla y se acercan con nosotros, muy amables los policías, empezaron a hablar con nosotros. Siempre hay alguna forma tenemos autoridades que nos pueden respaldar ante este tipo de actos Sí, eso es importante. y que los niños también sepan que esto pueden tener a la mano esa tranquilidad. Y bueno, yo me pongo a pensar que, por ejemplo, en México luego es complicado. O sea, si tienes una situación así, se tarda mucho en llegar y O bueno, no llegan. o no llega, te quedas con ese sentimiento. Sí, Entonces, claro. yo pude haber hecho, vénganse, vamos a regresar a casa y se quede así, pero y ya no salir al patio a jugar, mejor Ujú. llevarlos al parque o cosas así. Sí, claro. Pero dije, no se vale que mis hijos se queden con esa impresión y que se vayan a quedar con temor Sí, y sí, sí, bueno, pues 100%. sepan que siempre hay algo que podemos hacer, ¿verdad? Ante Sí. ese tipo de Sí, situaciones. pues es que las personas que les dicen cosas a los niños, pues no está. Y O es un sea, hay que, problema. exacto, o sea, y como dices, entender porque pues aquí son 6 meses de invierno. Claro. Esos problemas que a lo mejor nosotros no sabemos y solamente damos por hecho de que la persona está amargada o que la persona no, o sea, no sabemos también qué pasa por la cabeza de esas personas y pues también no está bien de nuestra parte también como juzgarlos de una, aunque Claro. no nos guste,
cómo tratan a nuestros hijos. Nuestra idea era tomar café calientito, pero ya se hace frío. Sí. Que hablábamos sobre el idioma. Ajá. ¿Tú cómo viviste esta parte del idioma, de no hablar el francés, el inglés y pues que teníamos esa limitante? O sea, hubo cosas, pues sí, que me hicieron sentir mal, que me pasaron, pero esas ya las contaré después. Pero, por ejemplo, cosas súper chistosas que me pasaron con respecto al idioma. Una fue que en cuanto llegamos y salíamos a buscar lugares en renta, Ujú. ahí se renta porque dice alover, alover. Me ama. Entonces yo lo leía así como alover, alover, alover y decía pues en renta, ¿no? Ya cuando entré a la francización, pues claramente supe que no era, No que era no era lover. alover. Esa fue una. Otra, un consultorio dental. Y yo volteo y le digo a mi esposo, así que está pero emocionada, porque aquí ya tienen en español. Y él así de, "Pero, ¿cómo sabes?" Y pues estaba el horario, pero solamente estaban las iniciales de los días. Entonces dije, porque ve, ahí está el horario, lunes, martes, miércoles. Coinciden con las en Porque español. coinciden con cómo se dicen los días en francés, que ya también fue otra cosa ¿Qué descubriste, que no? descubrí. Y no, o sea, cosas así muchas, sí, bien con un señor. Es que bueno, mira, no hablas el idioma. Te hablan en inglés, te hablan en francés y ya de repente no sabes ni en qué te hablan. Ajá, sí, sí. Y como había distancia, venía un viejito con su perrito y nos detuvimos a agarrar el perrito y así. Entonces, cuando ya, pues, cada quien siguió su camino, el señor dijo bonjourné, Ajá. pero como era de que ya estábamos un poco separados, mi oído entendió, what's your name? Y yo, Daniel. Y me dice, pero es que no te pregunto tu nombre. Y yo, sí, dijo, what's your name? Me dijo, no, dijo otra cosa, pero, o sea, ya después también dije, pues, ¿qué habrá dicho? Y dije, bonjourné, y yo, my name is Daniela, o Sí, sea, claro. ¿sabes? Pero bueno, en fin, son cosas ¿Qué que pasan? pasan. ¿Qué pasan? No, a mí, ¿sabes qué? Me daba mucho miedo ir a una tienda y al momento de pagar yo me ponía así toda nerviosa porque pues todo estaba en francés o había la posibilidad de cambiarlo en español, Ajá, no, en inglés. Y yo decía, no le voy a entender, hay gente esperando y yo no sé. O ir a alguna tienda a comprar, que no me entendiera, o cosas así, me daba como no, ya, nervio y miedo. No sé por qué me daba miedo, pero es inseguridad, o sea, es inseguridad. Es que a pesar ajá, de que, bueno, por ejemplo, a la fecha, aunque ya tenga un nivel de francés, pues ujú, que permite, comunicar. que me permite salir al exterior y comunicarme. Si yo veo muchísima gente, me da mucho nervio. Sí, ¿Qué tal claro. que pronuncio mal? Y me O- entienden otra cosa. Se quiere Exacto. decir otra cosa así. Me pasó, por ejemplo, cuando tuve un día la necesidad de tener una niñera Ujú, para una actividad que yo iba a hacer y tenía que dejar a mis hijos, pero era una persona que beca. ujú, Entonces yo le dije, ay, ¿qué hay? Y todavía no hablaba bien el francés. francés. Y le dije, hay cosas para decirme que era, pero dije, o Ujú, sea, pronuncié de otra manera y ella ajá, empezó a reírse y me dijo, no, mejor, si tú quieres, mejor di colorear. Y yo, ¿por qué? Que es colorear, ¿verdad? ajá, Porque dijo, es que como tú lo pronunciaste, eso tiene otro significado. ajá, Y yo, sí, dígame qué. ajá, Y me dijo, es relación al acto. ajá. Ajá. Entonces yo digo, oh, y desde entonces fue como que tengo que ser muy cuidadosa con la Sí, es que a veces, pronunciación. sí. Hoy es que la Sí, pronunciación es en unas palabras difíciles, o sea, sí. sí. O sea, bueno, y aparte de eso, añádele, perdón, el acento. Claro. Pero eso Los- con el tiempo se va sí, perdiendo el el tiempo, miedo. el El, tiempo y el miedo. sí, El miedo porque te das cuenta que no eres la única
Y que también cuando te encuentras personas que becas que o vas a un servicio de gobierno y ven que tú haces el esfuerzo por hablar el francés, Sí, les cambia su expresión, o sí, como que te sea, lo reconocen, como se está les da esforzando. gusto, Sí, ajá, sí, sí. sabes de que, ok, estás aprendiendo nuestro idioma, Ujú. sí, eso sí, Te vas a 100%. equivocar, pero lo estás haciendo y ellos como que lo valoran. Y eso a mí me hacía sentir, empezar a tener confianza en mí. Sí. Que de repente todavía sí me da cosa y al hablarlo, por ejemplo, en el trabajo, pero bueno, ellos están acostumbrados a eso, o sea, Ujú. vivimos aquí de muchísimas Como culturas, exactamente, como es un país tan intercultural, ajá, entonces ellos están acostumbrados diverso. a que hay ese tipo de cosas y bueno, si tú estás viviendo este proceso en calma, sé paciente y bueno, Vas a aprender vas a francés, aprender el francés. vas a Sí, aprender cuando menos francés, te des vas a cuenta, vas aprender a estar inglés hablando el y idioma. Ujú. exacto, y vas a recordar el cuando llegaste y lo difícil que era inclusive ir a un Tim Hortons a pedir un café o una dona Sí. y que no te entendieran o que te dieran otra Otra cosa, cosa. porque no te entendieron. Claro. Ah, o sea, cada quien lleva su tiempo, pero, o sea, ya cuando tú puedes comunicarte de una forma, pues digamos, con tu básica, Ujú. pero que tú ya tienes como esas herramientas de salir sola y de poder comunicarte, preguntar por una dirección, realmente te sientes bien, o sea, te Claro. da, dices, claro que puedo, o sea, no, el camino no es nada fácil, pero conforme va pasando el tiempo, le dedicas esfuerzo, dedicación al idioma, Claro. pues lo vas Y a... a tu tiempo, o Sí, sea, no compararte sí, como de que, ay, sabes que mi compañera de francés pronuncia muy bien o ya claro. tiene más, Más facilidad al más facilidad de hablarlo. hablar, un mayor vocabulario. O sea, ¿por qué? Porque también no, ya más adelante hablaremos de lo que es la francización, Sí. pero pues sí, o sea, ya ahí nos topamos y malamente porque a mí me pasó de que yo me comparaba como, ¿por qué ella habla tan rápido, tiene mucho vocabulario? Claro. Pero pues es que obviamente no es lo mismo ella educatriz en un CPE, yo solamente iba 3 horas al francés y de ahí a mi casa, Sí, donde claro. practicas, o Tenemos sea, diferentes tiempos y diferentes rutinas que a veces nos vemos limitadas a darle como tiempo a aprender el idioma y hasta en nuestra cabeza, o sí, sea, tenemos varias cosas que nos están como bloqueando, limitando a retener información y bueno, ya estaremos hablando más del sí, idioma, pero bueno, si tú eres recién llegada, sé paciente contigo, te vas a enfrentar a muchas cosas, pero vivir el día a la vez, eso ayuda a sí, tener como, si pasas alguna experiencia no tan agradable, no tomarte las cosas tan personal, personales, sí, tan porque personales. luego a veces como mexicanos somos como que todos Somos muy somos muy sentidos, sentidos, sí, que manches, y eso nos bloquea, eso ajá, nos empieza a bloquear a podernos desenvolver de una mejor manera en este país. Y bueno, sé paciente contigo misma, todo tu tiempo y bueno, pues sí, o sea, o sea, todo tiene su tiempo, no desesperarse, aunque a veces digo, decirle a alguien, pues no te desesperes, tranquilo, pues es algo que también nos pasó a nosotros y yo era como, ¿cuándo voy a aprender? claro, Entonces, ¿cuándo voy a poder? ¿Sabes? Pero sí suena muy repetitivo y como algo que todo el mundo dice, pero sí, cada quien tiene su tiempo. O sea, sí, cada quien tiene su tiempo y hay veces que te levantas y dices, ¿qué hago aquí? O sea, sí, ¿por qué? O sea, porque al venirte de tu país dejas muchas cosas y pierdes muchas cosas y entre ellas también es como los derechos que tenías allá, claro. no los tienes aquí. Entonces, pues, tiempo al tiempo. Y como dices, si eres recién llegada, pues disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso, ya también en otro capítulo pues hablaremos de organismos que nos ayudaron Sí, a cada una pues a encontrar un poco el camino pues al aprendizaje en francés, a la adaptación con los niños. adaptarnos mejor a la Ajá, sociedad. entonces, Que una de esas actividades fue en la cual nosotros nos conocimos, exacto, buscando actividades para los para los niños. niños.
y vivimos un embarazo que compartimos al Como mismo tiempo, sin saber. sin saber, ya o sea, nos habíamos visto y ya de repente nos vimos las dos con Con bebé y bebé. dijimos, ah, caray, tú estás ¿En qué embarazada y tú momento? también. Y Sí, bueno, pues son cosas bonitas que también te puedes encontrar al estar buscando ujú, actividades, al salir, que tampoco no es fácil del proceso de sí, estar buscando y de participar. A veces yo me levantaba como que "Ay, no tengo ganas, quiero quedarme", pero los hijos te impulsan, te te hacen motivan. salir. Sí, claro, Y totalmente. y bueno, eso es parte de tu adaptación y te va a ayudar al proceso de tu adaptación. Entonces, bueno, pues esperamos que les haya gustado esta pequeña A charla. esta pequeña charla que hemos tenido, está lloviendo porque ya Está no veo. lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo, pero nosotras teníamos pues muchas ganas de platicarles cómo ha sido un poco nuestra experiencia eh, al llegar aquí, como ven, o sea, en cosas tan pequeñas, pero muy significativas. O sea, ella llegó en invierno, yo llegué en verano. Eso hace totalmente la diferencia cuando alguien llega. Ella padeció en invierno de recién Sí. llegada. Nosotros, o sea, pues, ¿cómo vamos a padecer el verano? O sea, una también de las cosas es que yo decía, ¿por qué la gente se quema tanto? O sea, yo, Claro. el sol y todo el mundo, así como estamos ahorita, pero en verano y, o sea, muchísima gente en los parques y no entendí hasta que no me tocó vivir un invierno el por qué Se queman se todo el queman todo el verano. O sea, primavera, les encanta, pero pues es que es mucho tiempo el que pasamos así. Sí. Pero bueno, en fin, esperemos que les haya gustado este primer Video. episodio. Sí. Eh, Estamos, bueno, yo en lo personal muy contenta porque era algo que nosotras teníamos pensado hacer. Hace tiempo y no nos No animábamos, nos animábamos. pero creemos las dos que no somos las únicas que hemos pasado por esto y que al escuchar otras personas que vivimos cosas muy similares, nos dan a veces tranquilidad de Ajá, no soy la única que pasa por esto y en algún momento de mi vida voy a voltear hacia atrás y voy a decir, ya lo pasé, ya estoy exactamente. aquí y no hay, yo siempre digo, no hay nada que no pase. Entonces, pues bueno, esperemos que a ustedes les guste y que se sientan identificadas y que nos sigan acompañando en estos pequeños momentos, aunque sea este tipo de clima Sí, no bonito, variante, y eso también, bueno, nos va a no, permitir exactamente, compartirles con porque ustedes es lo lo que uno variable que encuentra es el acá clima. en este país. Pero sí, o sea, la verdad es que bueno, estoy contenta de que por fin pudimos concretar esto que habíamos pensado y esperemos que el escucharnos a ustedes les sirva un poco en cuestión de no solamente yo me siento así, no solamente yo lloré la primera noche, es válido, o sea, es válido sentirse tristes, es válido que aunque tengas ya un año que de repente te levantes y digas, híjole, O 3 años, sí, o o tres sea, años. pasa, porque realmente pues nos podremos adaptar y todo, pero Es que vives un duelo. sí, o sea, Vives un duelo y a veces el mismo ritmo no te permite vivirlo como como deberías, que te permita ir exactamente. sanando, pero, pero al final de cuentas todo va a ir mejorando. Yo nunca pensé que iba a poder hacer esto y porque me limitaba mucho a salir, había días que no quería y bueno, he vivido cuestión de terapias también y bueno, el chiste es de que siempre haya una espinita ahí latente en querer salir adelante, Sí, totalmente. que haya una motivación y también es válido que un día no quieras hacer nada y te decidas tomarte tu tiempo, respirar, Sí, descansar y al día siguiente vas otra vez. Entonces, con bueno, todo. Pues muchas gracias para todos los que nos están escuchando sí, y deseamos que tengan un bonito día. bonito día. Chao. Chao. Todos los tengo en mi teléfono, pero bueno. Ay, Pues perdón. yo ni puse notas, yo nada más para guiarnos en las preguntas es que te mandé. Ajá. Para darle una leída como rapidín antes. Bueno,